Hola, hoy continuaremos con diagramación lógica, estructuras de iteración. Las estructuras de iteración, o también conocidas como estructuras de repetición, son aquellas que nos van a permitir repetir una serie de procesos en un determinado algoritmo. Muchas veces nosotros vamos a tener la necesidad de repetir distintos procesos, bloques de iteración o decisión, y para este fin van a venir estas tres estructuras que vamos a ver. La estructura mientras, o conocido como ciclo 0n, es una estructura en la cual yo tengo una condición al comienzo de nuestra secuencia, tengo una condición a evaluar, viene la secuencia, entra la secuencia por acá, evaluamos la condición, que sería ver si esa condición es verdadera o falsa. Mientras se cumple la condición, se continúa por acá, se ejecuta el proceso que quiero repetir, volvemos y volvemos a evaluar la condición. Si la condición se sigue cumpliendo, nuevamente vuelve a repetirse y queda acá dando vueltas en lo que llamamos un bucle hasta que deje de cumplirse la condición. O sea, mientras se cumple la condición, repito, y cuando deja de cumplirse la condición, salgo y continúo con la ejecución. Otra forma de representar el ciclo 0n, como lo ve, que es la forma que vamos a usar en PCIN, viene la secuencia, evalúa la condición, proceso a repetir y quedo en el bucle dando vuelta, repitiendo mientras se cumple la condición. Este ciclo se denomina 0n, dado que si vengo por acá y la condición de entrada ya no se cumple, directamente viene por acá y salgo, sin que se haya ejecutado ninguna vez el proceso a repetir. Por eso se denomina 0, porque puede suceder que ninguna vez se ejecute el proceso a repetir. N veces se puede repetir, ¿sí? Este tipo de estructura repetitiva, iterativa, se utiliza cuando no sé exactamente cuántas veces tengo que repetir. ¿Sí? Que puede suceder que yo tenga una cantidad fija de veces, 20 veces a repetir, o puedo ser que tenga que terminar antes. Entonces, mientras se cumple una condición determinada, repito. Podemos ver una estructura de pseudocódigo, mientras se cumple la condición, ejecuto las acciones y finalizo. Esa condición puede estar dada de dos formas. Una, lo que vamos a llamar condición, siempre va a estar dada por una condición de verdadero o falso, ¿sí? Podemos ver los operadores de condición, igual que en los bloques de selección de decisión, ¿sí? Siempre voy a tener los distintos operadores que me dan como resultado si se está cumpliendo o no una condición determinada. Estos bucles, estos ciclos, pueden ser controlados por lo que vamos a llamar un contador. Un contador que es una variable que se va a ir incrementando a medida que va avanzando el proceso. Podemos observar que tenemos la estructura del mientras, y acá tenemos esta variable. Tenemos esta variable llamada cuenta, que es la que vamos a denominar variable de control. Esa variable de cuenta tiene que ingresar con un valor y es evaluada en el comienzo de la estructura. Si cuenta en este ejemplo es menor o igual a 100, ejecuto lo que tengo que repetir. Ahora bien, podemos observar acá que cuenta, se le suma 1 y se vuelve a asignar este resultado que tengo acá, este resultado que tengo a la derecha, se asigna hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? El valor que venía a cuenta, se le suma 1 y se asigna a la misma variable a cuenta. Entonces la misma variable se actualiza con el nuevo valor del contador, ¿sí? Entonces tengo, cuenta arranca en un valor determinado que se ingresó al comienzo y se va incrementando de a 1. También el control del ciclo del bucle puede estar controlado por lo que denominamos centinela, en el cual el centinela es un caso particular de la variable. En este caso tomamos como ejemplo, si centinela es distinto que menos 999, el proceso se va a repetir.
El proceso comenzará a repetir. Obviamente, dentro de los procesos a repetir, tiene que haber una nueva ingreso o modificación de la variable centinela. Una cuestión a tener en cuenta, en este caso la variable control es la variable centinela, que estamos esperando que deje de tomar ciertos valores. En este caso estamos diciendo, si centinela, mientras sea distinto a menos 999, repito, y en el caso de que deje de ser distinto, o sea que centinela sea igual a menos 999, ahí finaliza la repetición y continúa. Una cuestión a tener muy presente es que dentro del proceso de repetir siempre tiene que estar la variable de control, para que sea modificada y permita salir del ciclo. Si yo no coloco esta variable de control, si esto no está, ¿qué va a suceder? Voy a ejecutar el proceso de repetir, vuelve por acá, y la variable centinela nunca se modificó, y entonces esto queda atrapado en lo que llamamos un bucle infinito. No termina nunca de ejecutarse. Eso es una cuestión que tenemos que evitarla. Siempre tenemos que generar un control con una finalidad. Un ejemplo, yo tengo un número que ingresa con el valor 1, suma que está en 0, y el ejercicio dice suma de números enteros de 1 a 10. Entonces, el número arranca con 1, y tengo también acá un nuevo tipo de variable que aparece, que dice suma más número. Esto es lo que vamos a denominar un acumulador. Si tengo una variable suma, que va a ir acumulando la suma de número. ¿Sí? En primera instancia podemos observar como número ingresa con 1, suma está en 0, se suman, me da como resultado 1, y el resultado de eso se asigna hacia la izquierda a la misma variable suma. Cuando pega la vuelta, pega el ciclo, nuevamente la ejecución, suma va a tener el valor 1, número va a haber afectado a 2, y nuevamente va a sumar y va a ir acumulando la suma de los distintos números. Este tipo de variable, entonces denominamos como variable acumulador. Acá podemos ver un ejemplo que este ciclo de bucle está controlado por contador. Si vemos la prueba de escritorio de este ejercicio, podemos ver como número va a ir tomando los distintos valores 1, 2, 3, 4, 5, creciente en 1, y como suma va a ir acumulando la suma de el valor del número más la suma anterior. Podemos observar también que al finalizar la ejecución, la variable número finaliza con 11, que 11 sería el número de salida cuando deja de cumplirse la condición. O sea, mientras número sea menor o igual a 10, se repite, y cuando deja de cumplirse esa condición, sale y finaliza la ejecución. También puedo tener lo que llamamos un ciclo 1n, o repetir, o hasta, que puede ser con la condición de mientras, en el cual podemos observar que viene la ejecución, y aunque sea una vez, por eso tenemos que este ciclo se denomina 1n, aunque sea una vez, el proceso se va a repetir. Luego al final se evalúa la condición. La condición se evalúa después de ejecutar los procesos a repetir. Acá tenemos un ejemplo que la condición puede ser un mientras, entonces mientras se cumple la condición, repito estos procesos y quedo repitiendo, ejecuto el proceso a repetir, evalúo nuevamente la condición, y mientras se cumple la condición, podemos ejecutar. Cuando se deja de cumplirse la condición, salimos. Otra forma de representar, que es la representación que tiene PSeInt, es la siguiente. Viene el proceso, viene la ejecución, viene el proceso a repetir, evaluamos la condición, y en este caso, PSeInt se maneja en vez de mientras con la función hasta. Tenemos la función hasta. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a evaluar la condición. Si la condición es falso, si la condición no se cumple, si es falso, vengo y repito. ¿Cuántas veces se va a repetir? Se va a repetir hasta que se cumpla la condición. Cuando se cumple la condición, salimos. ¿Sí? Entonces puedo tener dos tipos de planteo de prueba. Con un mientras y con un hasta. Podemos representar el código del mientras y el pseudocódigo de lo que sería el hasta. ¿Sí? Inicio, ejecuto las acciones,
Me fijo si se cumple o no la condición, si es falso, vuelvo y ejecuto la acción nuevamente hasta que se cumpla la condición y ahí finalizo. En cambio, en el mientras, evaluamos la condición y repito, mientras se cumple la condición. Son dos formas complementarias de verlo. Un ejemplo, como el caso anterior, de 1 a 10, vengo a la variable, y en este caso la pregunta es complementaria a la que vimos en el caso 0n. Acá preguntamos, si el número es mayor que 10, finalizo. Entonces, mientras, o sea, el número sea menor o igual a 10, voy a venir por acá, ¿sí? Hasta que se cumpla esta condición. Cuando se cumple esta condición, o sea, el hasta, cuando se cumple esta condición, finalizo. Tanto el ciclo 1n como el ciclo 0n se lo ejecuta, se lo utiliza generalmente cuando tengo que evaluar una condición que me puede finalizar en forma abrupta la secuencia de repetición. Cuando yo sé cuántas veces se tiene que repetir, sé exactamente cuántas veces tiene que repetirse el ciclo, ¿sí? El bucle, surge una estructura que es la más famosa, la más conocida, que es el ciclo exacto para, o for. El ciclo exacto me va a generar una repetición exacta de veces del bucle. El ciclo va a tener un formato donde podemos ver que va a tener una variable, a la cual va a ser nuestra variable de control, va a tener un valor de inicio, un valor de fin, inicio y fin, y va a tener un valor de paso. El valor de paso es decir, con qué paso se va a ir incrementando esa variable de control. Esa variable de control me va indicando cómo se va moviendo esta variable, los incrementos tiene esta variable desde el inicio hasta el fin. Es decir, yo arranco con variable 1 hasta 5, y le pongo paso 2, el variable va a ir tomando los valores 1, 3 y 5. Uno le va indicando con qué paso se va moviendo. Como podemos observar, la variable de control después no aparece dentro de los procesos a repetir porque la misma estructura se encarga de generar la repetición. Podemos ver que acá viene la secuencia, viene por acá, y acá se genera la repetición siempre y cuando se cumplan los parámetros que están brindados acá de inicio, paso y fin. Y luego sale. Lo mismo podemos ver acá, ingresa, repito, y sale. Siempre vamos a tener una variable de control, en este caso variable, que va a estar encargada de controlar la estructura. Vemos el pseudocódigo, podemos decir repetir desde variable, desde un valor inicial hasta un valor final, un paso P. Se ejecutan las acciones y vuelvo a repetir. Un pequeño ejemplo que podemos ver en el ciclo exacto, allá en los cuadrados números comprendidos entre 1 y 10, podemos ver n como inicio, arrancan 1, finalizan 10 y paso 1, o sea que se va a ir incrementando de a 1. Entonces esta variable n, que sería la variable de control, podemos ver cómo toma los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son los valores dados por el inicio, el fin y el paso. Y cómo podemos esa variable ir utilizándola a lo largo del algoritmo para calcular demás. También podemos observar que al finalizar la ejecución del ciclo exacto, la variable n finaliza con el valor 11, que es el valor que deja de cumplir la condición de la estructura, o sea, el valor superior a el valor de fin, que era 10. Entonces, podemos ver cómo podemos manejar este tipo de estructuras, 0n, 1n y ciclo exacto, para repetir distintas cantidades de veces los procesos que necesitamos, dependiendo de los requerimientos de la solución.